Este, Hay una sensación que quienes se dedican a la educación conocen perfectamente bien. O sea, ese momento de pararse frente a un grupo, exponer un tema que preparaste con un montón de esmero y de pronto notar esas miradas. Uf, sí. Esas miradas vacías. Exacto. Esas miradas vacías, un poco vidriosas. Hay un silencio en el aula, pero a ver, no es un silencio de atención absorbente, es un silencio apático. Pesado. Totalmente. Los estudiantes están ahí, físicamente presentes en sus sillas, pero es evidente que su mente está a, no sé, kilómetros de distancia. Están simplemente soportando la clase. Como esperando a que el reloj marque la hora de salida para poder escapar. Y la verdad, es una de las experiencias más frustrantes e incluso solitarias que puede vivir cualquier persona que se dedique a enseñar. Es una sensación verdaderamente desoladora. Digo, uno llega al aula con la intención de compartir algo valioso, algo que genuinamente apasiona. Y chocar contra ese muro de indiferencia duele. Duele a nivel profesional. Sí, te hace dudar de todo. Exacto. Lleva al docente a cuestionar la raíz misma de su labor. Uno empieza a preguntarse si el material de la clase es irrelevante, o si la metodología que usas ya caducó, o si simplemente se perdió esa capacidad de conectar con las nuevas generaciones. Y es precisamente esa frustración tan real, tan profundamente humana, la que nos trae a nuestra exploración a fondo de hoy. Para todos los docentes, formadores, acompañantes pedagógicos y líderes educativos que nos escuchan, hoy vamos a sumergirnos en un texto que, de verdad, sacude las bases de la pedagogía tradicional. Así es. Estamos analizando las ideas del capítulo 2, que se llama La Ley de la Educación, del libro Enseñando para cambiar vidas de Howard Hendricks. Y hay que advertir algo. Este texto no ofrece parches cosméticos ni tipo dinámicas rompehielos superficiales. Va directo a la anatomía de la relación entre el que enseña y el que aprende. Lo que hace Hendricks en este capítulo es plantear un paradigma central que, aunque suena como sentido común, cambia por completo las reglas de operación en un aula. Él propone que para ser un educador eficaz es imperativo conocer no solo qué es lo que se intenta enseñar, sino a quiénes se desea enseñar. Ajá, la persona antes que el contenido. Exactamente. La premisa fundamental sostiene que la manera en que las personas aprenden debe determinar irrevocablemente cómo se les debe enseñar. Y no al revés. O sea, el diseño de la clase debe nacer de la arquitectura mental del estudiante, no de la conveniencia del maestro. Y esa inversión de prioridades es vital. Fíjate que, con mucha frecuencia, el sistema educativo fomenta una obsesión por el contenido. Se domina el tema, se prepara la presentación perfecta, los apuntes son impecables, pero el receptor pasa a un segundo plano. Claro, se vuelve un monólogo. Totalmente. Y Hendricks recuerda que el objetivo jamás debe ser simplemente inculcar principios, como si la mente del alumno fuera, no sé, un disco duro vacío esperando recibir archivos. El verdadero objetivo es contagiar la emoción por esos principios, buscar que quien aprenda se entusiasme con el descubrimiento al mismo nivel que quien lo enseña. Y lograr ese contagio requiere desmantelar la imagen clásica del profesor omnisciente. El docente necesita redefinir su función basándose en una idea que Hendricks rescata del educador clásico John Milton Gregory. La de las autoactividades, ¿no? Esa misma. Esta idea postula que la verdadera función del maestro no es la mera transmisión de datos, sino la tarea, que es mucho más compleja, de estimular y dirigir las autoactividades del estudiante. Es decir, crear las condiciones atmosféricas e intelectuales para que el estudiante haga el trabajo de descubrir. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque, a ver, suena muy noble en la teoría, pero en la realidad del aula, esto golpea directamente el ego profesional. La frase provocativa que arroja el texto es: enseña mejor quien enseña menos. Uf, fuerte. Sí, fuertísima. Y aquí, asumiendo la voz de muchos docentes que nos acompañan, surge una inquietud legítima. Si como maestro enseño menos, si reduzco mi tiempo de habla, si no entrego las respuestas digeridas, ¿no se corre el riesgo de parecer negligente? Claro, parece que no estás haciendo tu trabajo. Exacto, no se interpretará como falta de preparación.
Existe esta inercia donde a veces los maestros actúan como si fueran los jugadores estrella en una cancha de fútbol, corriendo por todas partes, sudando, intentando meter todos los goles ellos mismos para justificar su salario, cuando en realidad deberían estar actuando como el director técnico. Me encanta esa analogía. Y esa figura del director técnico ilustra a la perfección la regla de oro que define el texto. La norma es tajante. Un maestro no debe decirle al alumno ni hacer por él absolutamente nada que el alumno sea capaz de aprender o hacer por sí mismo. Nada de nada. Nada. Si el director técnico abandona el área técnica y se mete a la cancha a patear el balón porque cree que el jugador se va a equivocar o es muy lento, está saboteando el desarrollo muscular y táctico de ese jugador. Le roban la oportunidad de aprender. Exacto. El maestro es el arquitecto del entorno. Es el estratega que diseña las jugadas, que observa desde la banda y hace preguntas para corregir la postura. Pero el que tiene la obligación ineludible de sudar la camiseta del aprendizaje es el estudiante. Y soltar ese control genera terror. La cultura escolar tradicional nos ha condicionado a todos a creer que el silencio reflexivo en el aula o el ruido del trabajo en equipo significa que el profesor perdió el control o que no está trabajando. Sí, es un paradigma muy arraigado. Pero si exigimos que sea el alumno quien sude esa camiseta cognitiva, los educadores están obligados a comprender la mecánica de ese esfuerzo. O sea, ¿qué ocurre exactamente en el cerebro de una persona cuando se le quitan las respuestas prefabricadas y se le dice, oye, aquí está el problema, encuéntrale la vuelta? Ahí es necesario entrar en la psicología del aprendizaje. El material de estudio introduce un modelo fundamental para mapear ese viaje cognitivo, que son los 4 niveles de aprendizaje de Maslow. Si el docente ignora estos niveles, la frustración va a ser mutua. Ajá. El ciclo comienza en el nivel 1, la incompetencia inconsciente. En esta fase, el individuo ignora un tema por completo, pero además ignora que lo ignora. Se encuentra en una especie de burbuja de letargo. No percibe ninguna brecha en su conocimiento. Es la barrera de la apatía inicial. Ese pensamiento de yo ya sé cómo funciona el mundo, o típico de los alumnos, esto que me vas a enseñar no tiene ninguna aplicación práctica en mi vida. ¿Tal cual? Al no existir una necesidad percibida, la curiosidad es nula. El motor está completamente apagado. Y el trabajo del educador es encender ese motor, rompiendo la burbuja. Mediante el estímulo y la dirección, el maestro empuja al alumno hacia el nivel 2, la incompetencia consciente. Este es sin duda el momento más crítico de todo el proceso educativo. El choque con la realidad. Sí, de pronto, el individuo choca contra la pared de su propia ignorancia. Descubre que no sabe, que le faltan herramientas, y esa revelación produce una profunda incomodidad psicológica. Y creo que vale la pena detenernos un segundo en este punto porque encierra una gran complejidad humana. Ese tránsito de la comodidad del nivel 1 a la intemperie del nivel 2 genera una vulnerabilidad gigantesca. Muchísima. Reconocer la propia ignorancia o la incapacidad para resolver un problema nuevo despierta inseguridades enormes y se vuelve mucho más delicado en sistemas educativos que históricamente han estigmatizado el error usándolo como medida de fracaso en lugar de herramienta de exploración. Claro, el error como un tabú. Exacto. Esto plantea una pregunta importante sobre la práctica en el aula. ¿Cómo puede un educador empujar a sus alumnos hacia esa incompetencia consciente, hacia ese descubrimiento doloroso de lo que no saben, sin que la experiencia se vuelva amenazante? O sea, ¿cómo evitar que esa incomodidad derive en una ansiedad que paralice por completo la voluntad de aprender? Es una pregunta clave. Y esa vulnerabilidad no se resuelve entregando la respuesta correcta más rápido, sino modificando la cultura del aula. Lo fascinante aquí es que el mecanismo para sostener a una mente que acaba de descubrir su propia ignorancia es la confianza relacional. El vínculo. El arte de la pedagogía moderna radica en construir un ecosistema donde equivocarse sea el material de trabajo diario. Para que alguien se instale voluntariamente en esa zona de incomodidad, necesita la certeza absoluta de que el director técnico, digamos, no lo va a penalizar por intentar y fallar. Sí. Si el docente modela sus propios errores, si celebra el intento fallido como un dato útil y no como un defecto de carácter, el alumno pierde el miedo a estar en ese nivel 2. Es cambiar por completo la narrativa del error.
Y al eliminar el componente de amenaza o humillación, el estudiante puede utilizar esa incomodidad como combustible para avanzar al nivel 3, la competencia consciente. Ahí ya hay progreso. Sí. Pero en esta etapa, la nueva habilidad o concepto ya fue captado, pero requiere un peaje cognitivo enorme. El cerebro tiene que forzar las conexiones neuronales de manera súper activa. Como cuando aprendes a manejar. Exactamente. Es el equivalente a las primeras veces que alguien maneja un automóvil con transmisión manual. Conoces la función del embrague y de la palanca de velocidades, pero te tienes que ir dictando mentalmente cada movimiento. Tipo, piso el pedal, suelto suavemente, muevo la palanca. Es un proceso agotador. Sí, exige un nivel de concentración que drena la energía. Y por eso muchos alumnos quieren rendirse en el nivel 3. Sienten que el aprendizaje es demasiado arduo. Pero si el maestro mantiene el acompañamiento, si ayuda a desarrollar esa resistencia, eventualmente el alumno cruza hacia el nivel 4, la competencia inconsciente. La meta final. En este punto, la habilidad se automatizó. Las vías neuronales están consolidadas. Retomando la imagen del automóvil, es cuando la persona ya puede conducir por una carretera compleja mientras sostiene una conversación y escucha la radio, sin mirar jamás la palanca de velocidades. Claro, fluye natural. Ese es el destino final de la enseñanza eficaz. Sin embargo, para sacar al alumno de la apatía original e impulsarlo por todo este recorrido, el maestro debe emplear una herramienta que, irónicamente, la educación moderna suele ver con muchísimo recelo. ¿Se refiere a la dirección de tensión en el entorno de aprendizaje? Y seguramente para muchos que nos escuchan, la palabra tensión suena alarmante. Totalmente. Pero el texto lo establece como un principio innegociable. No hay aprendizaje sin tensión. La tensión es el resorte que pone en movimiento el engranaje intelectual. Ahora bien, es vital imaginar esto como una balanza de altísima precisión. A ver, ¿cómo? Si se aplica un exceso de tensión, el alumno experimenta estrés tóxico, entra en modo de supervivencia y el cerebro simplemente bloquea la retención de información nueva. Se produce una fractura. Por el contrario, si la tensión es nula, si el entorno es tan predecible y seguro que no presenta ningún desafío, el resultado es la apatía, el letargo del nivel 1. Claro, el aburrimiento total. La maestría docente consiste en inquietar el equilibrio cognitivo del estudiante con la fuerza exacta para provocar el deseo de buscar respuestas. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay una corriente actual muy fuerte que aboga por erradicar cualquier tipo de fricción en el aula, buscando que el espacio sea completamente libre de presiones, todo súper zen. Sí, una sobreprotección. Pero si eliminamos la tensión, eliminamos el catalizador del descubrimiento. Es útil pensar en la tensión de una cuerda de guitarra. Si esa cuerda se deja completamente floja, libre de toda presión, resulta imposible producir una sola nota musical. La tocas y solo emite un sonido sordo, apático. Tal cual. Si por el contrario se gira la clavija sin piedad y se tensa al máximo, la cuerda estalla, causando daño. Pero cuando el músico encuentra ese punto de tensión perfecto, la cuerda vibra. El aprendizaje es la música que resulta de estirar la mente del alumno en la medida correcta. Esa imagen es perfecta. Y llevar esa calibración a la práctica requiere mucha creatividad. Y Hendricks ofrece ejemplos visuales muy reveladores de cómo generar esa tensión cognitiva en contraposición a la tensión emocional tóxica. Ajá, los ejemplos del libro son geniales. Sí, relata cómo, al impartir una sesión sobre comunicación matrimonial, evitó la ruta segura de proyectar, una lista de conceptos de PowerPoint. En su lugar, invitó a una pareja de estudiantes a pararse frente al grupo y enfrascarse en una discusión real. Un desacuerdo genuino sobre el matrimonio. Me imagino la cara de todos. Claro, al presenciar el conflicto en tiempo real, la clase entera se inclinó hacia adelante en sus asientos. La disonancia cognitiva rompió el letargo. Los estudiantes no estaban simplemente anotando definiciones, estaban experimentando la urgencia del concepto. Es que el cerebro humano no puede ignorar una anomalía. Ante un conflicto desarrollándose a escasos metros, la necesidad biológica de entender y resolver la situación captura toda la atención disponible. No hay forma de estar apático ahí. Ese es el principio de la curiosidad.
El autor presenta otro contraste magistral sobre la alteración de la norma. Señala que si dos personas se colocan al frente del aula para recitar un debate estructurado y súper monótono, el grupo pierde interés rapidísimo. A los 2 minutos. Pero si esas mismas dos personas se apartan a una esquina de la sala y comienzan a susurrar de manera agitada, cruzando miradas severas, ¿Todo el mundo voltea? absolutamente todos los presentes detienen su actividad para intentar descifrar qué está ocurriendo. El misterio, la información oculta o la alteración del patrón predecible inyectan una dosis de tensión que actúa como un imán para la atención. Y fíjate, hay un tercer ejemplo en el texto que ilustra el lado oscuro de esta herramienta y sirve como una gran advertencia. El autor describe la reacción fisiológica de gritarle «cállate» a un alumno de manera sorpresiva o la simulación de obligar a alguien a participar en contra de su voluntad. Un ambiente hostil. Exacto. Aunque presentado como una dramatización, el objetivo es evidenciar cómo reacciona el organismo ante la tensión mal aplicada. Cuando un estudiante se siente agredido, expuesto o presionado sin un propósito claro, su amígdala cerebral toma el control. Se activa la respuesta de lucha o huida. Y ahí ya no entra nada de información. Nada. En ese estado de amenaza, las puertas del aprendizaje se cierran de golpe. La atención cognitiva, que está basada en la curiosidad y el desafío intelectual, expande la mente. Pero la atención basada en el miedo la paraliza por completo. Saber diferenciar y administrar esos dos tipos de tensión exige que el educador sea un observador implacable de su propio grupo. Debe conocer la resistencia específica de la cuerda de cada alumno. Y es precisamente esta calibración constante la que nos lleva a la barrera más formidable de la educación eficaz. A ver, cuéntame de eso. Bueno, para poder generar los misterios, para ceder el escenario y permitir que los alumnos tropiecen mientras resuelven el problema por sí mismos, el profesional de la educación tiene que librar una batalla silenciosa contra su propio instinto de protagonismo. El inevitable enfrentamiento con el ego docente. Así es. Lo fascinante aquí es que hay que ser brutalmente honestos respecto a la dinámica de poder en un salón de clases. Para el ego de un experto resulta profundamente satisfactorio impartir una clase magistral, de 1 hora. Claro que sí, se siente increíble. Y el maestro se sitúa en el centro. La audiencia guarda silencio, se despliega una elocuencia súper ensayada y al concluir se recibe la validación en forma de miradas de admiración. El docente sale de ahí sintiéndose un erudito indispensable. Es una experiencia casi adictiva. El aula se disfraza fácilmente de escenario teatral, donde quien enseña asume el rol del actor principal. Pero implementar los principios de Hendricks exige renunciar a los aplausos inmediatos. Al tomar la decisión consciente de enseñar menos para que el grupo aprenda más, la brillantez del maestro deja de ser el centro de gravedad. Y el aula cambia por completo. Totalmente. La dinámica del aula se vuelve más desordenada, más ruidosa y mucho menos lineal. Los alumnos discuten, proponen teorías equivocadas, se frustran temporalmente, y el maestro, en lugar de rescatarlos con una explicación magistral y salvar el día, debe limitarse a caminar entre los pupitres lanzando preguntas estratégicas. Que desde afuera, para un observador que no comprende la ciencia del aprendizaje, podría parecer que ese profesor no está haciendo nada extraordinario. Exacto. Y lidiar con esa percepción requiere una madurez profesional enorme. Requiere aniquilar la vanidad académica. Hendricks lanza una sentencia que debería ser el filtro definitivo para cualquier institución educativa. Cito: la prueba definitiva de la enseñanza no es lo que el maestro hace o cuán bien lo hace, sino qué y cuán bien lo hace el alumno. ¡Wow! La oratoria impecable y los recursos visuales de última generación carecen de valor si al cruzar la puerta de salida, la estructura de pensamiento y las capacidades del estudiante permanecen intactas. La medida del éxito no está en el emisor, sino en la transformación del receptor. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la vocación de enseñar conlleva un mandato de transformación personal muy íntimo. Este material obliga a quienes ejercen la docencia a confrontar ese deseo natural de buscar la validación frente al pizarrón. Dejar de ser la estrella. Sí, invita a una renuncia consciente de la necesidad de impresionar con el conocimiento propio para poder comenzar verdaderamente a impactar el conocimiento ajeno. Es comprender que la verdadera magia no ocurre mientras el maestro habla, sino en los silencios donde el alumno procesa. Si conectamos esto con el panorama general, la síntesis es de una sobriedad aplastante.
Enseñar con el propósito de cambiar vidas no es una exhibición de talento retórico. Implica la ardua labor de construir el entorno, calibrar los desafíos y diseñar una atención intelectual que despierte el intelecto. Ajá. Pero en el instante decisivo, exige retroceder y cederle el protagonismo absoluto a quien está aprendiendo. Es el compromiso de guiar al estudiante a través de la vulnerabilidad de su propia incompetencia hasta que logre alcanzar la autonomía. Es, en el fondo, un ejercicio de generosidad intelectual profunda. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, quisiéramos dejar a quienes nos acompañan con una inquietud, una perspectiva un poco diferente para evaluar el impacto real de su labor docente. A ver. Si existe el consenso de que la eficacia de la educación se demuestra exclusivamente a través de las acciones de quienes aprenden, la pregunta es, ¿qué sucedería si, a partir de la próxima semana, la calidad de nuestra enseñanza dejara de evaluarse por lo que hacemos mientras estamos físicamente presentes en el aula? Eso lo cambia todo. Imagínense esto. ¿Qué pasaría si el nivel de éxito de un maestro se midiera única y exclusivamente por el criterio, las decisiones y la capacidad de resolver problemas que muestran los estudiantes cuando el educador ya no está en la sala para indicarles el camino? Es una semilla rigurosa que dejamos para que cada educador la analice frente a su propia práctica. Ha sido un privilegio compartir este espacio de reflexión profunda. Hasta la próxima.